Radio de Costa Rica, 1 de la tarde con 33 minutos. ¿Qué tal? Buenas tardes, yo soy Randall Rivera, bienvenidos a Matices, este programa que analiza los temas que son noticia en Costa Rica y en el mundo. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy en horario especial. Adelantamos el programa hoy de 1:30 a 2:45, así es que muchas gracias por estar con nosotros. Yo creo que es una de las claves del periodismo es cuestionar y cuestionar y cuestionar y cuestionar, incluso lo que uno cree. De hecho, desde hace muchos siglos, la humanidad aprendió que la forma correcta de ir creciendo en conocimiento es ir cuestionándose incluso, insisto, lo que uno cree. Pero realmente no hacemos nada cuestionándonos si no escuchamos las respuestas. Y eso es fundamental en el ejercicio de la información, en el ejercicio de la toma de decisiones. Y por eso, para hablar del tren eléctrico, yo hoy invité a la primera dama de la República, doña Claudia Dobles, y a la ministra de Ambiente, doña Andrea Mesa, que ya casi se va a sumar a la conversación. Doña Claudia, ¿cómo le va? Bienvenida a Matices, ¿qué tal? Hola, don Randall, ¿cómo está? Un saludo para usted y por supuesto a todas las personas que nos están viendo o que nos están escuchando. Gracias, doña Claudia. No es un secreto para usted que el proyecto ha generado muchísima polémica y yo realmente hoy intento realizar el ejercicio de plantear las preguntas fundamentales que se hacen incluso los críticos y quienes no creen en el proyecto, pero realmente valorando permitirle a usted y a la ministra de Ambiente en este caso darnos las respuestas completas y escucharlas. Y una vez informados, entonces todos vamos a tomar decisiones. Pero supongo que usted habrá escuchado, leído, visto opiniones durante los últimos meses que le dicen al tren eléctrico el tren de Claudia, o es que Claudia está obsesionada con el tren, o es que le ponen tanta insistencia al tren que algo debe haber raro. Así que se lo voy a preguntar directamente. ¿Por qué tanta insistencia en el tren? ¿Es cierto que está obsesionada usted con el tren eléctrico metropolitano, doña Claudia? Muchas gracias, Randall, y a las personas que han mostrado esa preocupación. A mí me gustaría primero decir que nosotros estamos ya en el cierre de esta administración, que esto es un proyecto, que es un proyecto país, este no es un proyecto de una administración, mucho menos de una persona, es un proyecto para Costa Rica, es un proyecto que trascenderá esta administración y posiblemente trascenderá la siguiente porque es un proyecto de gran escala. Es un proyecto que tenemos datos que nos confirman que va a generar prosperidad, que va a generar desarrollo, que va a generar empleo. Es un proyecto que es una de las mejores prácticas a nivel mundial, no lo dice Claudia Dobles, no lo dice ni siquiera el gobierno de Costa Rica, lo dicen las mejores prácticas a nivel internacional, el Foro Económico Mundial, etcétera, que parte de las mejores prácticas de reactivación económica es apostar a los proyectos que mejoran los servicios porque son los que tienen mejor retorno de esa inversión. Estamos hablando de que podemos, por cada dólar que estamos invirtiendo en este proyecto, tener un retorno de esa inversión de $2 hasta $4 para los países de renta media como lo es Costa Rica. Es un proyecto que, según los datos que nos ofreció el INCAE en un estudio que ellos hicieron mediante el CLATS, que puede generar más de 4,000 empleos directos y que en su agregado podría generar hasta 40,000 empleos indirectos. Es un proyecto para la gran mayoría de los costarricenses que utiliza el transporte público y que todos los días de alguna forma sufre en tiempo y en dinero las ineficiencias que tenemos en un transporte que tiene muchos retos de mejora y que es un transporte desarticulado. Ese tiempo tiene un costo. Ciertamente el costo propiamente del sistema para muchas familias, sobre todo las familias más vulnerables, es un costo desproporcionado y es justamente por esas razones, por una competitividad mayor del país, por una búsqueda de ciudades más para las personas, por ese servicio público de calidad que merecen la gran mayoría de los costarricenses y por default, por la dinamización de la economía, la generación de empleo, y la mejora en la competitividad del país es que estamos haciendo este proyecto. Doña Claudia, yo tengo claro, vamos a ver, la insistencia es un hecho, ustedes han sido persistentes, depende cómo uno nombre esto, ¿verdad? Los críticos le dicen obsesión, uno podría decirle la insistencia del gobierno, uno podría decir la consistencia en impulsar un proyecto, creo que eso está fuera de discusión, lo que está en discusión es el matiz que uno
le da, pero quiero preguntarle, ¿ustedes aceptan que han sido insistentes en buscar, como lo han hecho con éxito, y ahorita hablaremos de eso, parte de los fondos para el proyecto, doña Claudia? Yo diría y te acepto que lo que tenemos ha sido una visión muy clara, una visión de cuál es el tipo de ciudad que queremos, una visión de cuáles son las ciudades que queremos, que son ciudades para las personas, una visión de cuál es el desarrollo socioeconómico que queremos para Costa Rica, plasmado en el Plan Nacional de Descarbonización, del cual este proyecto es uno de los proyectos más importantes. Y con esa visión clara hemos trabajado en lograr los objetivos para llegar justamente a una Costa Rica más inclusiva, a un transporte público moderno y eficiente, a ciudades más amigables con la ciudadanía, con las personas, y a una Costa Rica descarbonizada que se apalanca en el talento humano. Entonces esa visión, creo yo, sí la hemos tenido clara y hemos trabajado para lograr los objetivos, ir avanzando en los objetivos de una visión que no es una visión de una administración, es una visión de un país, es una visión a largo plazo que tiene un horizonte al 2050. A partir de eso, pues hemos seguido ciertos hitos, nos hemos dado a la tarea de avanzar, de tener métricas, digamos, de avance con estos hitos, y obviamente para este proyecto la búsqueda de una mejora en el financiamiento con el Fondo Verde del Clima era no solamente indispensable, porque no hay tasas mejores que estas. Estamos hablando de literalmente una tasa 0% con 10 años de gracia a 40 años. No hay mejores condiciones, y sabiendo que no había mejores condiciones, nos dimos a la tarea de empezar un proceso, que es un proceso de años, con el Fondo Verde del Clima, en donde el proyecto tenía que pasar por muchísimos filtros. El Fondo Verde del Clima, don Randall, es el foro mundial más grande de financiamiento para proyectos que son amigables con el medio ambiente, y que está comprobado por medio de los filtros que ellos tienen que va a tener un impacto importante, no solamente a nivel social, económico, de desarrollo humano, sino también ambiental. Son muchos proyectos los que aplican justamente por las condiciones en las que ellos dan apoyo financiero, y por ende que Costa Rica haya recibido este apoyo, creo yo, es un respaldo importantísimo al país, a nuestra trayectoria ambiental, pero también es un respaldo muy importante al proyecto. Déjeme hablar justamente de ese crédito. Y digo crédito porque realmente uno podría entender que no. Pero la semana pasada, cuando el Fondo Verde del Clima, que yo quisiera dejar en contexto, que está enmarcado, valga la redundancia, en la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático, que realmente es de reciente creación, es decir, creo que quedó en 2011, si no me equivoco, creo que quedó formulado oficialmente, aunque se empezó a discutir desde 2010. Más allá, digamos, de la tasa cero que nos dan, se habla de un crédito histórico, y aquí yo compenso lecturas diferentes. Cuando yo veo la prensa internacional reportando este tema, ¿verdad?, lo enfocan como una noticia efectivamente histórica respecto a que es un tema de transporte, de infraestructura en transporte vinculado con el cambio climático. Aquí en Costa Rica no, aquí en Costa Rica depende del medio que uno abra, pues abrirá y dice, nos regalan plata para el plan de Claudia, o otros podemos señalar que el Fondo Verde aprueba un crédito a tasa preferencial para el crédito, pero, y usted misma, perdón, en el video que publicó en redes sociales habla de una situación histórica. ¿Podría explicarnos por qué es histórico que el Fondo Verde aprobara este crédito bajo esas condiciones, doña Claudia? Es histórico por el tipo de proyecto que es, que usted mismo, don Randall, lo dijo, es de transporte, y ahora voy a entrar en eso. Es también histórico por el monto que es un monto muy considerable. El Fondo Verde del Clima tiene pocos proyectos que han sido aprobados hasta que llegan por todos los filtros y que llegan hasta su junta directiva, y que son aprobados en junta directiva para transporte. Es uno de los sectores en donde hay menos proyectos aprobados. Eso significa que los filtros y los criterios técnicos son un poco más complejos. Los proyectos de transporte tienen ciertas complejidades a nivel de sus estudios, y cuesta más que logren pasar estos filtros técnicos y que lleguen a ser aprobados por la junta directiva, más aún si es un monto tan considerable, tan significativo como el que nos están dando a nosotros. Todavía más porque, aparte
del financiamiento a tasa cero de 250 millones, nos están dando 21.3 millones de donación para poder generar mejoras complementarias en espacio público, en desarrollo orientado al transporte, en infraestructura para movilidad no motorizada. Entonces, es histórico, primero porque son muy pocos los proyectos de transporte que logran pasar los filtros técnicos. Esto significa que este proyecto es un proyecto sólido técnicamente, porque en la región de América Latina son pocos proyectos los que han logrado pasar estos filtros, y ciertamente es histórico por el monto que nos están dando. Esto es realmente un respaldo, una muestra de confianza en el país y en el proyecto, porque estamos hablando de 250 millones, y más aún que nos están dando una donación de 21.3 millones. Entonces todos estos elementos hacen que esto sea realmente un apoyo histórico de parte de Fondo Verde. Yo quisiera también preguntarle si lo podemos ver al revés también, lo que le sirve al Fondo Verde del Clima haber aprobado ese presupuesto para Costa Rica. Digo, voy a poner un ejemplo muy básico en comunicación. Resulta que todos los días usted ve personas en Uber Eats con el maletín, ¿verdad?, en bicicleta, y uno dice, qué carga, mira, pasan todo el día en la bicicleta con ese maletín. Pero hay un caso en particular en el que una persona le toma una foto a una ciclista de Uber Eats con un maletinzote enorme ahí en los alrededores de la UCR, va subiendo una cuesta en medio de aguacero, y entonces, aunque tenemos 1000 casos de esos, uno se hace representativo. Entonces, digamos que venga una empresa y implante como su política de responsabilidad social o como lo que guste, decir, bueno, vamos a donarle una moto. Ok, ¿a quién le donamos la moto? Es probable que los 999 que andan en bici bajo las mismas condiciones no sean tan representativos para quien quiere donar la moto como decir esa, vamos a esa porque esa me va a servir de ejemplo, digamos, para las otras 999. Y digo, puse este ejemplo muy burdo para preguntarle si usted cree que de parte del Fondo Verde del Clima también es un mensaje a los otros miembros de la Comisión Marco sobre Cambio Climático, para decir, ven que si pueden desarrollar proyectos de infraestructura que estén vinculados directamente al tema ambiental, y que eso permite, como le ha permitido a Costa Rica en su discurso internacional, proyectarse como un país verde, ¿no? Definitivamente, creo que en una esfera como Fondo Verde del Clima, porque ya a partir de ahí no hay, repito, es el fondo mundial más grande para proyectos, para financiamiento de proyectos que tengan criterios sostenibles, juegan muchas cosas. Ciertamente, aquí tengo que decir, si el proyecto no fuera un proyecto técnicamente sólido, definitivamente no hubiera pasado el filtro, pero evidentemente la referencia que es Costa Rica a nivel mundial tiene un peso. Por eso justamente en el video yo digo que esto es no solamente un respaldo al proyecto, que lo es un respaldo al país. Costa Rica tiene un nombre a nivel internacional como un país amigable con el medio ambiente, pero tiene muchos retos en su agenda urbana, que lo ha hecho muy bien en la parte de servicios ambientales, que lo hemos hecho muy bien en las áreas de conservación y que somos reconocidos mundialmente por eso, pero que tenemos retos en la agenda urbana. Entonces es un país con ambición de llevar esa visión de esta agenda medioambial a la parte urbana, que presenta un proyecto técnicamente sólido, un proyecto transformador, un proyecto que va directamente al sector que genera emisiones, que es uno de los más, de los que genera mayor cantidad de emisiones, efecto invernadero en nuestro país. Entonces creo que todas esas cosas son las que hacen que se convierta así en un proyecto de referencia, por su solidez técnica, por el respaldo de un país y ciertamente por lo estructurante que es el proyecto en la agenda de desarrollo humano, pero en la agenda climática. Yo les prometo a la audiencia hoy hacerle todas las preguntas necesarias a doña Claudia. Pero yo realmente creo que es justo, y no solo para doña Claudia, sino para el país, entender algunos elementos fundamentales, doña Claudia, porque una de las críticas más insistentes respecto incluso la semana pasada, respecto a ese crédito del Fondo Verde del Clima, es que a ustedes les interesa más el tren que las vacunas, que el tren que la pobreza, el tren que tal cosa, ¿verdad? Pero realmente, y aquí tengo que ser justo, esos comentarios surgen de una falacia, y la falacia es que podemos escoger y decirle al Fondo Verde del Clima, no, suave,
digo, olvídate del tren, yo voy a agarrar esta plata y voy a ir a comprar vacunas, igual que nos pasó con el préstamo del BESIE respecto a este tema, ¿verdad? Que había gente que pretendía decir, no, suave, no, démelo, gracias, bueno, ¿sabe qué? Jaja, no voy a ir a comprar, no voy a pagar el tren, sino que voy a ir a invertirlo en eso. Eso se podía hacer, porque tengo entendido que no, y ante esa situación, pues me parece, digo, que Costa Rica se enfrentaba a la situación de lo tomo o no lo tomo y lo pierdo, pero no lo podíamos cambiar. Correcto, y a mí me gustaría decir ante esa preocupación que puede tener la gente dos cosas. La primera es, en efecto, este es un financiamiento específico para este proyecto por las razones que antes mencioné, porque es un proyecto de desarrollo humano, es un proyecto a largo plazo, es un proyecto de visión país que va a tener un impacto en la agenda ambiental de Costa Rica y en la competitividad de Costa Rica muy grande. Entonces, realmente el Fondo Verde del Clima se enfoca en ese tipo de proyectos y son proyectos de inversión. Son proyectos de infraestructura resiliente que van a tener un retorno en la calidad de vida y en la economía. Por otro lado, también decirle a la gente que hay varios equipos que estamos trabajando en diferentes cosas. Y si bien nosotros hemos procurado colaborar desde el despacho en esta agenda en específica, que es una agenda urbana, una agenda de movilidad, de desarrollo territorial y ordenamiento territorial, tenemos equipos altamente comprometidos y capacitados que están solamente trabajando en garantizar que podamos tener una aceleración en la vacunación, en garantizarnos las cantidades de dosis, que están dándole seguimiento, que están hablando con los diferentes proveedores. Tenemos a un equipo altamente comprometido y solvente en temas técnicos y de salud, en conjunto con Cancillería y otro montón de personas de la institucionalidad que están haciendo los mayores esfuerzos porque Costa Rica tenga las vacunas necesarias para poder llegar a la inmunidad de rebaño que tanto necesitamos y que tanto quiere el país. Entonces, no lo podemos trasladar porque esos son fondos específicos de inversión que tienen requerimientos y objetivos específicos, pero por otro lado garantizarle a la gente que hay equipos de trabajo altamente técnicos que están comprometidos también con acelerar el proceso de vacunación. No son... Claudia, perdón, ¿podría recordarme, porque ya me lo citó, las condiciones del crédito del Fondo Verde del Clima? Sí, bueno, son condiciones inmejorables. A mí me gustaría poner aquí como una nota de decirle a los costarricenses, vean, a veces ni la familia le presta a uno dinero así. Es dinero a tasa cero, con 10 años de gracia. Eso significa que lo empezaremos a pagar hasta dentro de 10 años y en el momento en que lo empecemos a pagar en 10 años, es a tasa cero, a 40 años plazo. Solamente para dar un comparativo, porque me parece importante, digamos, una persona en este momento que quiera comprar un carro, ¿cuál es la tasa de un préstamo para comprar un carro? Ciertamente no se lo van a dar a tasa cero, ciertamente no le van a dar ningún año de gracia. Entonces, las condiciones que tenemos son inmejorables. No hay forma de mejorar estas condiciones que nos está dando Fondo Verde del Clima. Y por eso es tan cotizado, por eso tantos países y tantos proyectos ingresan al pipeline de Fondo Verde del Clima por las condiciones justamente en el que este fondo de inversión presta. Y además nos regalan $21 millones adicionales. Y además nos dan 21.3 millones de dólares adicionales. Ciertamente, yo de verdad digo, yo espero de corazón que Costa Rica no pierda esta oportunidad que es para su gente. Claudia, ¿usted sabe si compran hipotecas en el Fondo Verde del Clima? Bueno, eso es un ejemplo buenísimo que a mí me gustaría que tal vez las personas que nos están oyendo se dejen. ¿Cuál debería ser la decisión de Costa Rica ante esto? Si uno quiere hacer, por ejemplo, si usted quiere hacer su casa y usted tiene la oportunidad de tener un grupo de ingenieros, arquitectos, de ese sector internacional que le dice, vea, yo le revisé estos diseños y están buenísimos, no solamente eso, le conseguimos un financiamiento a tasa cero, con 10, usted va a empezar a pagarlo a 10 años y lo va a pagar con 40 años plazo. O usted puede ir al mercado normal y corriente y endeudarse con una tasa muchísimo más alta y hacer una casa más pequeñita porque no te va a alcanzar. Entonces,
esta es una gran oportunidad. No hagas la casa porque no es el momento. O no haga la casa porque espérese a que sea el momento perfecto. Y para todas aquellas personas que han estado tomando una decisión que es muy personal, y no, aquí no quiero, esto es una cosa, digamos, personal mía, a todas aquellas personas que somos papás o mamás, que uno siempre se debate, bueno, ¿cuándo es el momento perfecto, por ejemplo, para tener una de las mayores responsabilidades que uno tiene que es tener, por ejemplo, un hijo? No hay momentos perfectos en la vida, así como tampoco hay momentos perfectos para otras condiciones. Hay decisiones que se tienen que tomar con responsabilidad. Aquí no digo que haya decisiones que se tomen ni a la ligera ni de manera irresponsable. Hay que tomarlo con seriedad, con responsabilidad y tomando las previsiones, pero los momentos perfectos no existen y tenemos que planificar para Costa Rica el día de hoy para tener este proyecto. Si Dios quiere, tendríamos este proyecto en operación en unos 4 o 5 años. Pero si no lo decidimos el día de hoy, con las condiciones que tenemos al día de hoy, pues cuando lleguemos al 2028, 2030, estaremos pensando entonces en cómo vamos a resolver el tema del transporte público en nuestro país. Es la 1:54. Yo les había anunciado a doña Claudia y a la ministra de Ambiente, doña Andrea Mesa. Lo que pasa es que tuvo un imprevisto, que tuvo que atender una reunión urgente y ahorita podrá ser posible que se reúna con nosotros. Repasemos los números un momento, doña Claudia, si me hace el favor. Entiendo, y si estoy equivocado me corrige por favor, que el costo del proyecto completo es de $1.550 millones. El costo del proyecto en el momento en que lo dejamos, cuando pasaron las sesiones extraordinarias, era de 1.550 millones. A partir de ese momento pasamos por un proceso de retroalimentación con varios actores, un proceso de retroalimentación con el Banco Interamericano de Desarrollo, un proceso de retroalimentación con el CLATS-INCAE, recibimos retroalimentación del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos y del Fondo Verde del Clima. A partir de eso, tenemos algunos ahorros. Es un proyecto que ahora estaría costando 116 millones menos. Entonces, eso es importante decirlo y tal vez ahí después podemos profundizar en dónde están esos ahorros y que estaríamos pensando en la posibilidad de hacerlo justamente por fases. Ok, de hecho, vamos a ver entonces, si yo le resto así a puramente, espero estar correcto, 116 millones, pasamos de $1.550 millones a $1.434 millones de dólares. Ok, tenemos para, eso es lo que nos cuesta. Ok, ¿qué tenemos? Contando el préstamo en su del totalidad. Eso es lo que nos cuesta en su totalidad, todo el proyecto, pero parte del cambio que se hizo después de esta retroalimentación es la posibilidad de que el proyecto se construya por fases y eso también tiene pues otro tipo de implicaciones a nivel de que vamos asumiendo esa inversión de manera progresiva. Ok, entonces, nada más para dejarlo claro, el proyecto completo tiene 5 líneas, ¿verdad? 5 líneas. Ok. Ahorita vamos a ver cómo se va a ir implementando, porque hay algunas recomendaciones del estudio del Banco Interamericano de Desarrollo. Ok, esas 5 líneas completas, listas para operar todo completo, es lo que cuesta $1.434 millones. Correcto. Ok, ¿hoy qué tenemos? ¿Qué tenemos, doña Claudia? Bueno, hoy ciertamente lo que tenemos es la aprobación de 250 millones tasa cero, más la aprobación de otros 300 millones que aportaría el Banco Centroamericano de Integración Económica, que en su conjunto, los dos montos, estaríamos hablando de 550 millones, que son los que están en este momento a consideración de la Asamblea Legislativa. Y aparte de eso, a mí me gustaría decir, Randall, que el día de hoy lo que tenemos son pérdidas como sociedad y como país que están cuantificadas y que el Estado de la Nación, si no me equivoco, en el entregable que hizo en el 2018 puso una cuantificación. Al día de hoy todos los costarricenses perdemos dinero por el congestionamiento, el país pierde dinero por el congestionamiento y si mal no recuerdo estamos hablando de que al día de hoy lo que tenemos son pérdidas de más de 400 millones por año por no tener un sistema de transporte eficiente y por los congestionamientos que viven los costarricenses. Yo sé que esto usted se lo sabe de memoria, esta parte, nada más quiero que lo entendamos el resto. Ok, el costo total son $1.434 millones. Y ya tenemos 250
aprobados. Y tenemos 300. Tenemos 550 aprobados que están en la Asamblea Legislativa. De esos 550, con la incorporación de Fondo Verde del Clima, quedaríamos con 250 una tasa cero y con 300 adicionales que estaría aportando el BESIE para un total de 550. Digamos, esto forma parte del paquete que se entregó a la Asamblea Legislativa. ¿Cuáles son las condiciones del préstamo del BESIE, si se recuerda? Ya en su global estaríamos hablando de que estos 550 totales estaríamos hablando de 1.6% de interés. Okay, sigue siendo más bajo que la hipoteca. Sigue siendo mucho más bajo que la hipoteca. Sí, permítame saludar a la ministra de Ambiente, que ya se suma con nosotros. Doña Andrea, bienvenida a Matices, ¿cómo le va? Muchas gracias y disculpen, Randall. Ya después le cuento cuál era el incendio aquí, pero aquí tenía un pequeño incendio. Si nos quiere dar una última hora, bienvenido, doña Andrea. Pero bueno, mucho gusto, porque además yo no conocía a doña Andrea, no había tenido el placer de entrevistarla antes. Bienvenida. Doña Claudia, yo voy. Los 884 millones de dólares que faltan, para financiar el resto, ¿de dónde van a salir? Del sector privado. Eso es parte, digamos, de lo que pone el sector privado, de lo que levanta el sector privado en una modalidad de concesión, que es lo que estamos planteando. Esto sería un concurso internacional en modalidad de concesión, en donde el Estado aportaría hasta 550 millones y ya los tenemos, el privado, que ya los tenemos, y el privado levanta el resto de la inversión. Ahora, ese monto, igual que usted, don Randall, está planteando, es en el total. Estamos hablando del proyecto completo, 5 líneas, 84 kilómetros. Yo repito que parte, después del análisis que recibimos y de la retroalimentación que recibimos con diferentes actores, la posibilidad que también se está planteando es de que esto se construya, se adjudique en su totalidad, porque eso tiene grandes beneficios a nivel del proyecto en su global, de la visión de proyecto en su global, pero que se pueda construir por fases. Entonces, igual, ese monto, tanto que tendría que poner el Estado como que tiene que levantar el privado, se traduciría a las diferentes fases en las que iría avanzando el proyecto. Doña Claudia, le pregunto, porque es una de las críticas que he escuchado, ¿es cierto que los 250 millones del Fondo Verde irían de una vez, digamos, a pagar parte del préstamo del BESIE? Es que no forman, digamos, no le pagan al BESIE, esa es la parte importante. Lo que nosotros acordamos con el Banco Centroamericano de Integración Económica, con el BESIE, es que ellos nos podían aprobar hasta 550 millones. Si en el ínterin el gobierno de la República y Costa Rica podían conseguir financiamiento a mejores condiciones mediante otros entes financieros, ese beneficio se le trasladaba directamente al país a través del BESIE. Entonces, esos 550 millones que nos estaba dando el BESIE a una tasa que me parecía que era del 3 algo por ciento, ahora se mejora porque se trasladan 250 a esa bolsa de 550, se trasladan esos 250 que vienen de Fondo Verde del Clima, el beneficio se le traslada directo al gobierno de Costa Rica, al país, se le traslada directo al país, para mejorar en su global a una tasa de 1.6%. Entonces, no es que el Fondo Verde del Clima le paga al BESIE un préstamo, es más bien que a través del BESIE nos están trasladando 250 millones con esas condiciones. Entonces, déjeme entender una cosa, si yo voy al banco ahora y voy a sacar un préstamo para construir una casa, ¿ok? Y entonces yo pido 100 millones de colones, ¿ok? Y pido 100 millones de colones a un interés del 10%, altísimo, pero bueno, 100 millones de colones, interés 10%. Ok, y resulta que mañana me aparece un tío millonario, ok, y entonces me dice, mira, Tomás, te doy 30 millones de colones para que ahora solo tengas que pedirle al banco 70, ok. Entonces yo podría hacer un ejercicio y voy y hablo con el banco, entonces el banco me dice, ok, hagamos una cosa, o me pide solo 70 y se lo sostengo al 10% de interés, ¿ok? O agrega los 30, digamos, dentro de la bolsa completa y le bajo el interés al 5. Por todo, más o menos eso fue lo que hicimos.
Así es básicamente eso que estás diciendo, es el segundo escenario, porque al final del día el Fondo Verde del Clima traslada los fondos a través de multilaterales que estén acreditadas como representantes del Fondo Verde del Clima. El BESI es una de ellas, entonces por eso para nosotros ese esfuerzo sabíamos que lo podíamos trasladar muy fácilmente a lo que ya se había negociado con el BESI, porque al final del día el BESI es como decir el que va a representar al Fondo Verde del Clima aquí. Y los beneficios, repito, se le trasladan íntegros al país. Aquí el BESIE no se deja ningún beneficio. Ok, son las 2:04. Doña Andrea. Si me permite, vamos a ver. Creo que justamente la posibilidad de haber llevado el proyecto al Fondo Verde nos logra acceder a fondos climáticos con una condicionalidad que no la encontraremos en ningún otro lugar, ¿verdad? Eso en el contexto, y creo que en ninguno de los análisis y de las posibilidades que se tenían de este proyecto anteriormente se había logrado. Esto realmente no es un tema menor, es un tema que viabiliza y que hace el proyecto mucho más atractivo por lo que está explicando doña Claudia. Lo que nos trae esta plata con esta condicionalidad, yo diría que no tiene ningún otro equivalente, es justamente viabilizar y hacer el proyecto en esos términos financieros todavía más atractivos. Y eso sin contar los fondos no reembolsables que están sobre la mesa, que además no es que solo nos dieron unas plata con una condicionalidad que no se compara, sino que además nos están dando un adicional de fondos no reembolsables para terminar de hacer un complemento y de trabajo con las comunidades y las municipalidades por donde va a pasar el proyecto. Entonces, creo que también es entender, y estos son oportunidades que se presentan una vez, ¿verdad? Yo quisiera a veces esa reflexión ponerla sobre la mesa, es decir, en este momento el Fondo Verde nos acaba de dar nos está poniendo, nos dice, aquí está, estamos reconociendo que es un proyecto que tiene una robustez técnica, financiera, que es fundamental para lograr la transformación de las ciudades, para mejorar la calidad del aire, para ser efectivos en esa descarbonización. Pero obviamente esto tiene un plazo determinado, y si esto no lo hacemos, no es que después en 10 años, en 5 años o en 6 vamos a poder otra vez ir al Fondo Verde a que nos presente y que nos dé otra vez esta oportunidad. Entonces, ese sentido de oportunidad creo que también es muy importante ponerlo y valorarlo cuando estamos haciendo estas consideraciones integrales del proyecto. Ok, uno podría pensar en una frase muy tica, digamos, cuando a uno se le presenta una oportunidad en la vida, que es o lo toma o lo deja. Es decir, esa es la decisión. U otra, que usaban los abuelos mucho, que es más vale pájaro en mano que 100 volando. Es decir, podríamos decir, bueno, sí, pero tenemos eso aquí ya. Nos podríamos poner a decir, bueno, mira, pero dentro de 10 años podríamos plantear un escenario, bueno, pero eso no está seguro. Yo quiero reconocerles, porque estoy leyendo los comentarios en redes sociales, yo quiero reconocerles que cuando yo escucho algunas de las críticas de esta primera parte de lo que hemos abordado el programa, realmente yo, Randall, lo atribuyo más a la desinformación del proceso, ¿okay? que es justamente esto, o sea, no lo podemos utilizar en otra cosa, sea solo una oportunidad, el tema del préstamo, que le agradezco a doña Claudia que lo haya explicado, digamos, el traslado de los beneficios al BESI a través del Fondo del Clima. Sin embargo, también tengo que reconocerles que hay críticas que sí me preocupan mucho porque les veo argumentación de fondo y voy a empezar por esas. En el documento del BID, que se llama Documento de Análisis y Recomendaciones para la Optimización del Proyecto del Tren Eléctrico de Pasajeros, el BID dice textualmente: la difícil situación macroeconómica del país puede condicionar de manera determinante la viabilidad y bancalidad, que no sé qué es bancalidad, por cierto, y lo busqué y no lo encuentro, del proyecto, y que idealmente los aportes en el presupuesto de la nación para financiar el proyecto deberían estar respaldados por un escenario fiscal más robusto. Sin embargo, en el cartel dice, se ha determinado conveniente, y yo creo que respondiendo, digamos, a esa preocupación del BID, dice, se ha determinado conveniente y necesario el desarrollo del proyecto por fases según las 5 líneas que lo componen. Y claramente, para nadie es un secreto que no tenemos un escenario fiscal robusto. ¿Okay? Entonces, hay quienes dicen que esa redacción, como se hizo en el cartel, realmente es como decirle al BID, y perdón que lo ponga en términos tan mundanos, sí, está bien. O sea, no tenemos la situación fiscal robusta, pero seguimos adelante. ¿Podrían explicarme lo que
podría ser esa contradicción, por favor. Sí, eso es muy importante. No es una contradicción. Recordemos que aparte el informe del BID se hace de una propuesta del estudio de factibilidad. Muchas de las recomendaciones, sino prácticamente todas las recomendaciones que el BID generó, se consideraron y se tomaron en cuenta. Una de ellas, posiblemente la más importante, era la posibilidad, justamente para tener esa progresividad en la inversión, de que el proyecto se hiciera por etapas. Dicho eso, también es importante decir que este proceso ha llevado un trabajo conjunto para entender cómo estarán las proyecciones de nuestras finanzas públicas, no a este año, no al próximo año, sino cuál es la proyección que tenemos en nuestras finanzas públicas dentro de 4 o 5 años. El préstamo no lo empezaremos a pagar ni este año, ni el próximo, ni el que le viene. Eso también es importante decirlo. La situación de las finanzas públicas de Costa Rica del 2021 se tiene que atender con acciones concretas que se están llevando a cabo en el 2021. Pero la proyección que tenemos para la Costa Rica del 2025, 26, 27 es otra. Y tiene que ser otra, porque si no, no solamente no habría tren, no podríamos tener puentes, escuelas, hospitales, EVAIS. Entonces, la proyección es otra. Tenemos proyecciones que consideran también las acciones que estamos tomando el día de hoy para que esas proyecciones nos den a futuro. Y que ciertamente seguimos adelante con una posibilidad de un financiamiento el día de hoy para llevarlo a cabo en varios años. No se va a hacer el día de hoy. Y eso es importante tener esa claridad. Estos proyectos son de gran envergadura. Los proyectos los tenemos que pensar, planificar hoy para poderlos ver dentro de muchísimos años. En este caso, esperaríamos que esa ventana de oportunidad, estemos hablando de que los costarricenses puedan disfrutar de un proyecto de este nivel dentro de unos 4 años, tal vez en su primera etapa. ¿Y cuándo lo empezaríamos a pagar? ¿A pagar en general las platas, doña Claudia? Bueno, te doy el ejemplo, en el Fondo Verde del Clima en 10 años. Estamos hablando de que no lo vamos a pagar, por eso yo digo, tomemos la decisión, estamos tomando la decisión en el 2021 para pagarla en el 2031, en una Costa Rica que definitivamente tiene que tener una proyección a futuro y que tiene las condiciones para que tengamos realmente un futuro en el 2031 mucho más prometedor y que se están tomando acciones el día de hoy para que eso sea así. No, de guarde, porque si no, no habría Costa Rica. Bueno, no habría Costa Rica y un elemento más, Randall. Vamos a ver, estamos hablando al final de que una parte es un empréstito y estas entidades, al igual que como cuando vamos a pedir plata para un carro, para una casa, nos hacen, ¿no?, unos análisis, hacen estas lecturas porque se asumen ciertos riesgos, como en toda apuesta financiera, pero son riesgos también que se definen como ciertos riesgos controlados. Si no, no pasaría ni el filtro efectivamente del Fondo Verde, ni el filtro en este caso del BESIE, y un poco creo que esa otra prueba va a ser igualmente el filtro de ciertos concesionarios, porque aquí hay una lógica también evidentemente económica, y eso es que se está considerando que hay una viabilidad también financiera y económica para lograr avanzar con el proyecto. Entonces creo que ese elemento, si bien como lo ponen sobre la mesa, hay ciertas condiciones, es un momento complejo país, todos estamos proyectando y sabemos que va a ser así, que tendremos otras condiciones efectivamente en 10 años, pero lo que también es cuál es la apuesta en este momento incluso para empezar a hacer inversiones que nos contribuyan con el famoso proceso de reactivación económica, y eso es también la otra consideración que tenemos sobre la mesa. Ok, cuando entiendo lo del tema del fondo y cuándo vamos a empezar a pagarlo, que es dentro de 10 años, pero lo que se le paga, el subsidio que se le paga a la concesionaria respecto a la inversión inicial que hace esa empresa, ¿cuándo se empieza a pagar, doña Claudia? Cuando empiece a operar. Y esto es importante decirlo de esta manera, el subsidio que se da no es a la concesionaria, el subsidio que se le da es a la gente, porque justamente lo que se busca es que la tarifa que se pague por poderse montar en ese tren moderno, eficiente, que va a conectar 4 provincias,
sea inclusivo para todas las personas, incluyendo evidentemente y sobre todo las personas de mayor estado de vulnerabilidad, que son las que más beneficio tendrían con un sistema de transporte público eficiente. Entonces, como se busca que esa tarifa sea socialmente aceptada, que podamos tener inclusión de todas las partes, es que se hace un aporte a esa operación. Y aquí me gustaría decir dos cosas muy importantes. Ese aporte es a la gente. Y por otro lado, que en esa inversión que se hace hay retornos. El tener un proyecto como este andando va a generar, repito, como te dije ahora, va a generar hasta 40,000 empleos indirectos. ¿Qué significa eso? No solamente para la persona que recibe, esos 40,000 personas que reciben un ingreso, sino también para lo que eso significa en encadenamientos con otros sectores. ¿Qué significa en dinamización económica? ¿Qué significa en desarrollo de las comunidades? ¿Qué significa esto para un montón de cantones que van a ver revalorizada su tierra? Hay un retorno ahí. Por eso se dice, y repito, no lo digo yo, lo dice el Foro Económico Mundial, que por cada dólar que se invierte en este tipo de cosas, hay un retorno de hasta $4. Entonces no es un gasto, es una inversión y es un gasto que hacemos para la gente. Claro, porque una de las críticas es, sí, vamos a tener que subsidiar y no ha quedado claro dónde agarramos la plata de ese subsidio. Sin embargo, es interesante lo que dice doña Claudia. Es como cuando uno piensa, por ejemplo, en las zonas francas, ¿verdad? Entonces uno podría decir, bueno, es que el país pierde los impuestos que le perdona a las zonas francas. Bueno, realmente el estudio lo que dice es que nos devuelven 2.52 colones por cada colón que les exoneramos. Entonces, cuando uno ve la película completa, no solo la primera parte, uno puede decir, bueno, no, suave, es una inversión que hacemos de este colón que exoneramos para recibir 2.52. Funciona exactamente igual, don Randall, nada más que esto es mucho más rentable, porque por cada colón recibimos 4. Exacto, todavía, y con otro elemento más interesante, lo que estamos escogiendo es poderle dar a la mayoría de personas, y en muchos casos de personas más vulnerables, esa es la apuesta a la que estamos haciendo, un servicio de calidad, un servicio de primer mundo, un servicio seguro. Esa es la decisión que tenemos sobre la mesa. Entonces, cuando estamos con estos análisis de dónde quiero invertir como un país, cuál es mi apuesta como país, dónde quiero garantizar esos servicios, esa es la discusión de fondo, Randall. Y lo que acabas de decir es muy cierto. Creo que ese análisis que pusiste sobre la mesa, hay ciertas inversiones que a veces parecen gastos a la primera, pero en realidad lo que estamos es haciendo una apuesta por tener servicios, creo que los servicios que nos merecemos y garantizárselos a toda la población. Es decir, cuando uno hace inversiones en mejorar el transporte público, es la inversión más democrática que estamos haciendo. Entonces, ese elemento también es muy importante para todos aquellos que pueden seguir comprándose el carrito y el carrito último modelo, bonito, seguro, que pueden pagar la hipoteca. Y que no se paga a tasa cero, y que no se paga a tasa cero. Que no se paga a tasa cero, y que además hay que pagar el combustible, y que además hay que, el seguro, el tal, y ojalá sin accidentes, digamos, en un escenario, digo, eso es un privilegio, y uno entonces tiene que poner sobre la mesa, como país, yo quisiera dar y garantizar unos servicios, en este caso un servicio de transporte público, como se puede hacer. El tema es que estamos en este momento, como decías, con la oportunidad de poder hacer una transformación con unas condiciones en este momento que no vamos a tener otra vez sobre la mesa. Y esa es la disyuntiva en la que estamos. Permítanme argumentar. Sí, doña Claudia, perdón. No, nada más decir un poco, señalando el ejemplo que daba André, que me gustaría llevarlo más allá. Primero nos debemos a la gente, uno, que utiliza el transporte público al día de hoy, que es la mayoría de los costarricenses, ¿verdad? A veces por las presas pensamos que todo el mundo tiene carro, no es así. Hay una gran mayoría de costarricenses que necesita de un buen transporte público para mejorar sus condiciones de vida. Nos debemos primero a ellos. Dos, al montón de personas que se endeudan a veces sin querer porque el sistema no les está cubriendo sus necesidades. Entonces, esas personas pueden incorporarse a un sistema de transporte público si este es moderno, seguro y eficiente. Y bienvenido sobre todo sin cero emisiones.
Okay. Y por último, que aún esa persona que igualmente va a seguir en su carro porque puede o quiere hacerlo, al día de hoy estará en el carro, si quieren, más caro que ahora en Costa Rica, pegado en una presa, perdiendo también calidad de vida. Permítanme usar para argumentar mi siguiente pregunta un croquis que hice. Vamos a ver. Ahí está. Realmente no es un croquis. Y digo, doña Claudia, discúlpeme porque, digo, doña Claudia es arquitecta y seguramente dirá, por Dios, se quedó en Bodoquitos 1. Sí, pero bueno, hago mi mejor esfuerzo. Aquí el tema es este. Ok, digamos que esta es la línea completa, el servicio completo del tren, ¿ok? Yo lo dividí en 1, 2, 3, 4, 5, lo dividí en uno más, ¿ok? En 5 líneas. Ahí está dividido en 5 líneas, ¿verdad? Entonces yo entiendo que el inicio del proyecto era hagamos todo, ¿ok? Después el informe del BID le dice, no, suave, porque es que realmente la situación está compleja. Entonces agarremos solo una de las líneas, la 2, que es San José de la Juela, si no me falla la memoria, agarremos la 2, esta 2, y la hacemos de primero, para ver cómo va y la vamos ampliando. Eso era así al inicio, ¿verdad, doña Claudia? Digamos, eso ha avanzado así como se lo estoy diciendo. Dígame, es para la gente que nos está yendo en radio, es que yo la veo haciendo así, pero... Así es, sí, perdón, sí, así es, en efecto. O sea, originalmente, vamos a ver, la visión de proyecto es un solo proyecto, que es el proyecto que tiene el estudio de factibilidad completo, es el que recorre 84 kilómetros, conecta, ¿verdad?, 4 provincias. Pero ciertamente, de la retroalimentación que recibimos del Banco Interamericano de Desarrollo, lo que estamos planteando como una posibilidad en el borrador del cartel es que lo generemos por etapas, por fases, siendo la primera fase la línea 2, que es justamente la que vos estabas indicando. Ok, es que aquí es donde no entiendo algo, y es que ustedes dicen, ok, listo, va a ser por fases, como me lo acaba de decir doña Claudia, y como lo recomendó el BID, pero el cartel dice, los oferentes deberán ofertar la totalidad del alcance del proyecto y que las ofertas parciales no serán consideradas. Es decir, que no puede venir una oferta y decir, bueno, yo le construyo esta fase y después vamos a ver el resto. Entonces, mi pregunta surge de ahí, ¿por qué no solo ofertar, digamos, la línea 2, que es la primera, la fase 2, la fase 1, que es la línea 2, y no dejar que el siguiente gobierno y el que sigue vayan ofertando las siguientes? ¿Y por qué insistir en el proyecto completo en la oferta, doña Claudia? Sí, muchas gracias por la pregunta, Randall. Primero, tal vez decir que el BID en ningún momento dice solo hagan una línea, ¿verdad? O sea, la diferencia del BID es que se haga por fases. Y aquí está la otra parte de la retroalimentación que nosotros mismos recibimos del BID. ¿Y por qué digo que el BID en ningún momento dice hagan solo la línea, sino que el BID lo que dice es hágalo por fases? Porque la idea de hacer una sola adjudicación nos genera economías a nivel de infraestructura y nos genera economías a nivel de operación. ¿Qué significa esto? Que si yo tengo un solo concesionario, pero que esto se vaya construyendo por fases, progresivamente la inversión que tiene que hacer el Estado se va dando por fases, no en su totalidad. Exactamente igual el levantamiento que tiene que hacer el privado. Pero sobre todo, si yo tengo un solo concesionario, podría centralizar talleres de mantenimiento, podría centralizar el centro de control, puede ser uno solo, y la operación como tal tiene una economía porque es una sola. Justamente a raíz de la retroalimentación que tuvimos del BID, tuvo la oportunidad el INCOFER, yo estuve como invitada, así que más bien ahí yo me colé, pero digamos, tuvo la oportunidad del INCOFER de tener espacios con otros equipos de trabajo de otro montón de países que ya están más avanzados en este proceso para entender lecciones aprendidas. Entre las lecciones aprendidas que recibimos de parte de ellos en los espacios generados por el BID, una y otra vez, por ejemplo, Metro de Quito, Metro de Lima, lo que nos decían es, nosotros lo hicimos por línea, concesionamos por línea, pero entonces tenemos puntos en donde tenemos conflicto entre los dos operadores. Y como son dos operadores completamente distintos, digamos, no comparten talleres, entonces tenemos duplicidad de talleres. Tenemos 2 centros de control, no uno. Entonces,
el hecho de que lo adjudiquemos, un solo concesionario tiene beneficios que son las economías de escala en infraestructura y en operación que esto trae. Pero a su vez, si se hace de manera progresiva, también tenemos los beneficios de una inversión progresiva. Es por eso. Ok, pero hay otra parte en el cartel más adelante que dice, vamos a ver, el oferente deberá asumir que las inversiones de las 3 fases se llevarán a cabo simultáneamente a partir de la orden de inicio de la construcción que determina el inicio del plazo de concesión. Es entendido que en los casos de la fase 2 y la fase 3, la ejecución real de las inversiones quedará sujeta a las condiciones dispuestas al cartel y al contrato, por lo que el concesionario tendrá derecho al restablecimiento del equilibrio económico y financiero, es decir, que deberíamos de indemnizarlos por las afectaciones que resulten del desplazamiento en el tiempo de las inversiones en las fases 2 y 3. No nos quedamos muy amarrados, o sea, no nos quedamos muy amarrados de decir, uy, suave, si eso se atrasa, vamos a tener que entrar a pagarle una enorme cantidad de plata de indemnización a las empresas. No, bueno, es que no se refiere o no hay un pago de indemnización. Lo que hay es un restablecimiento de la parte económica del cartel. Eso es completamente, digamos, eso es completamente normal. Esto es porque cuando se adjudica una totalidad y se hace de manera progresiva, lo que hay son métricas de desempeño que generan disparadores, por así decirlo. Llegamos y construimos la línea 2, que es la primera fase. A partir de ciertas métricas y o disparadores o gatilladores que existan, se prosigue con la segunda fase. Entonces, ¿qué significa de que se restablezca ese balance económico? Bueno, pues hay ciertos cálculos que también se tienen que llevar a valor presente. Eso es completamente normal. Así pasa en un proyecto de concesión y eso, digamos, es completamente normal. Repito, aquí lo importante es cuáles son las métricas o cuáles son los gatilladores que hacen que yo continúe en una segunda etapa, pero no es un pago, digamos, no es que vamos a estarle pagando al concesionario por cada día que se atrasa. Eso son métricas completamente diferentes y mucho pasa por llevar a valor presente algo que de repente fue calculado hace 4 o 5 o 6 años. Y eso de todas formas sucedería si vos haces una concesión independiente por cada línea. Siempre vas a tener un valor presente en el momento en que se activa la fase de construcción. Permítanme ir a una pausa, son las 2:25 y regresamos con otra buena parte del programa. Todavía no estamos cerca del final, porque quedan algunas consultas sobre la cantidad de trenes, sobre el tema del impacto ambiental, además del tren. Son las 2:26. Vamos a la pausa y ya volvemos. Gracias por estar con nosotros en Matices, hoy en horario especial. Mañana también tendremos horario especial, los invito. Será el programa de 12:30 a 2 de la tarde y hablaremos de pensiones, pero estará con nosotros don Jaime Barrantes, es el gerente de pensiones de la Caja, y hablaremos sobre las reformas propuestas al régimen básico de invalidez, vejez y muerte. Doña Claudia Dobles, la primera dama de la República, doña Andrea Mesa, la ministra de Ambiente, me acompañan hoy. Estamos hablando del tren eléctrico. Yo tenía otra duda, para lo que voy a presentar otro croquis, ok, que es este. Es el mismo, pero con un complemento, son 22 trencitos. No había trenes eléctricos en las imágenes, así que, pero bueno, son 22. ¿Por qué? Porque yo tengo esta pregunta. Cuando agarran, digamos, el proyecto tiene 78 trenes, ¿verdad? Pero cuando el BID dice, podemos hacerlo por fases, y ustedes dicen, ok, listo, hagámoslo por fases, ¿verdad? La fase 1, que es la línea 2, que es de Alajuela a San José, tiene 22, aquí hay 22 trencitos, ¿ok? En una frecuencia, en hora pico, de 5 minutos, ¿ok? Lo que significa que cada 5 minutos pasará un tren. El BID dice, no, sabe, ¿por qué no hacemos una cosa? ¿Por qué no ponen la frecuencia en 8 minutos y en lugar de 22 trenes, que siempre siempre no, el BID dice se ponen 2 de repuesto, por si se jode uno, usamos uno de esos. Ok, en lugar de usar 22, si bajamos esa frecuencia a 8 minutos, vamos a necesitar 18 y nos vamos a ahorrar 4 trenes, que cada uno de ellos, si la división del BID está bien, cuesta $5.8 millones. Ok, en el cartel no lo pasan a 8, sino lo pasan a 7.
es decir, no llegan, digamos, al límite de lo que pide de lo que recomienda, no pide el BID, de lo que recomienda el BID. Pero yo tengo la duda, doña Claudia, porque igual compran 22, entonces yo digo, oye, suave, pero lo bajaron de frecuencias de 5 a 7 minutos, pero están comprando exactamente la misma cantidad de trenes cuando podríamos ahorrarnos 2 o 3 trenes e invertimos en infraestructura. Muchas gracias, Randall, primero, me parece que los diagramas son muy educativos, entonces yo creo que es importante, yo creo firmemente ¿Es en serio? el poder de las imágenes. No, bueno. Lo pienso en serio, lo digo en serio. De hecho, nosotros estábamos justamente hablando de cómo generar algunas imágenes para aclarar algunas dudas. Decirte que los trenes, en efecto, a partir del cambio de frecuencias, y eso es uno de los grandes cambios del proyecto que dejamos el año pasado después de todos los filtros. Una vez que se hace la revisión, pudimos ver que podíamos, generando diferentes densidades en las unidades del tren, pasar de frecuencias de 5 minutos, que era lo que indicaba el estudio de factibilidad, a pasar a frecuencias de 7 minutos. El BID sugiere 8, pero el mismo BID dice esto. El equipo técnico lo tiene que contrarrestar con el tema de demanda, y cuando se contrarresta con el tema de demanda, y eso mismo, de hecho, se vio después con el BID, nada más que no queda en el informe, se pasa por eso a 7 minutos. El BID dice 8, cuando se contrarresta con la demanda dice, puña, tenemos que bajarlo a 7. Entonces, pasamos de 5 minutos a 7 minutos en hora pico, y en efecto eso desencadenó en que pudiéramos ahorrarnos material rodante. Como tenemos más frecuencias, podemos tener menos trenes. Pasamos de 78 trenes a 58 trenes. Lo que pasa es que el borrador del cartel hace referencia al estudio de factibilidad. El estudio de factibilidad no lo podemos modificar, es más, ese estudio estaba publicado. Pero en la audiencia que hubo, en la cual hubo una presentación, esa presentación está en la página del INCOFER. Cualquier persona puede meterse a la página del INCOFER y descargarla. Hemos procurado que absolutamente todos los documentos de este proyecto sean públicos. Ahí ustedes podrán ver en esa presentación que justamente a raíz de ese aumento de frecuencias hubo una disminución de la cantidad de material rodante en 30 unidades, y esas 30 unidades son las que nos hacen ese ahorro de los 116 millones que te comentaba al principio. Lo encontramos al final, porque son 116 millones dividido en ¿cuántos trenes? 30 trenes. Ok. 3.8 millones de dólares cada uno. Ese es un poco el costo estimado que se tenía para el tipo de unidad. ¿Por qué, doña Claudia, esta pregunta no la tenía planeada, pero por qué cuando el BID hace las recomendaciones, le pone un monto a cada tren de 5.8 millones, pero cuando quitamos estos 30, me da 3.86 millones de dólares? ¿Me puede explicar esa diferencia? Bueno, porque primero decir que son propuestas de cuál es el equipo rodante, y cada propuesta de equipo rodante puede tener variaciones en costos, pero todavía más importante, esto, lo que al final se queda en el cartel del concurso es que justamente el oferente es el que tiene que hacer la propuesta final, y la idea es que nosotros lo que tenemos son parámetros para que no tengamos ofertas, digamos, disparatadas en precios, pero que tampoco sean ruinosas, y que por eso un oferente gane porque hizo una oferta ruinosa. Entonces son parámetros muy claramente establecidos, pero ciertamente un oferente puede proponer un equipo rodante y que tenga ahorros con el equipo rodante que esté proponiendo, siempre y cuando siga los requisitos técnicos y los parámetros de calidad establecidos en el cartel. Usted tiene en la memoria, perdón, si esta es la línea 2, la de Alajuela, que en el estudio de factibilidad decía 22, ok, que yo dibujé aquí los 22, con el ajuste, ¿cuántos son? No te lo sabría decir en este momento. Pero ¿puedo partir de que lo que tengo claridad es que estamos hablando que de la propuesta inicial de 78 pasamos a 58. ¿Cómo está dividido eso por líneas? Yo te lo quedo debiendo, pero creo que con muchísimo gusto el INCOFER, que tiene ese detalle, te lo podría pasar. Estoy seguro que sí, pero es que la consulta respecto a eso era, vamos a ver. Era en esa línea. Era en esa línea, era justamente para esa línea. Era en esa línea, pero estaba bien, porque yo lo iba a extrapolar al general, porque entonces,
Lo que pasa es que ya no tenía tiempo de dibujar 78 trenes en la pantalla. Pero entonces pasamos de 78 trenes a 58 trenes. A 58, sí, a 58. Okay. Tenemos una reducción de 30 unidades. No, es que yo, perdón, porque me fui en la matemática más básica, doña Claudia. De 58 a 78 hay 20. Sí, perdón, soy yo la que estoy hablando de más. Sí, perdón. No, yo me fui también, son 20. No, perdón, sí, fui yo la que me equivoqué. Sí, pasamos de 78 a 58. Esos son los dos datos que sí los tengo clarísimos. Entonces, tal vez ahí puedes ver el dato de la diferencia que nos estaba dando precios. Claro, porque yo no entendía por qué era la diferencia de precios. Yo la que dije, perdón, sí, pasamos de 78 a 58. Ok, pero sí, ya voy haciendo la división, me da 5.8. Eso es lo que cuestan los... Y aún así, repito, ese es el costo que está establecido de manera seria por el estudio de factibilidad, por un montón de expertos que han visto esto, pero de todas formas, al final del día, el oferente podría encontrar ahorros en esas unidades y proponerlos. ¿Por qué es importante tener ese parámetro? Repito, para que no lleguen personas que nos digan, vea, es que una unidad lo que cuesta son 10 millones, y que uno diga, no señor, yo tengo un estudio que me dice que el monto estándar debe andar por aquí. Otra que sea ruinosa porque te ofrezcan unidades que cuesten 1 millón, por ejemplo. Eso es irreal y sería una oferta ruinosa. Ok, ustedes presentaron la semana pasada un mapa de integración intermodal, ok. No quiero minimizarlo, pero cuando yo lo veo simplemente como las rutas de buses tienen exactamente la misma ruta y las de tren exactamente el mismo tren, yo nada más veo que le pusieron puntos a los lugares donde chocan los buses con el tren. Donde se acercan, pero realmente no me parece, que hicieron ningún cambio. Sí, bueno, eso es el empate entre, sí, la ruta del tren es la ruta del tren, digamos, porque eso no se puede cambiar, es el derecho de vía. No cambia, eso es importantísimo decir, eso no cambia, tenemos un derecho de vía y justamente el derecho de vía es uno de los grandes joyas que tiene este proyecto para que sea factible. Por otro lado, el proyecto de sectorización, don Randall, que bueno, eso, el MOP justamente hace aproximadamente unos 15 días, puedo estar equivocada, 15 a 22 días, tuvo una conferencia de prensa para dar alguna información acerca, un preliminar de información de lo que se está trabajando. En efecto, las rutas troncales, muchas de las rutas principales que tenemos al día de hoy con la sectorización no cambian. Lo que cambia es la cantidad de unidades, la cantidad de buses que llegan al centro de San José, y eso se modifica, y a mí me hubiera encantado poder hacer un gráfico, pero no lo tenía listo, pero bueno, vamos a trabajar para postear uno. En rutas troncales, que son parte de las rutas principales que tenemos al día de hoy, digamos, no es que esas desaparecen, es que muchas otras generan rutas alternativas que alimentan esas rutas principales que son las que bajan a San José. ¿Eso qué significa? Que si en una ruta principal, por ejemplo, la de San Pedro, no es que vamos a dejar de ver buses pasando por ahí. Por eso, algunas de esas troncales que la gente conoce son las que usted está viendo en ese mapa intermodal. La diferencia es que no van a pasar 50 buses, sino que por un nuevo esquema de sectorización van a pasar 5 buses jerarquizados y van a haber otras rutas que alimentan esa. No, entiendo eso, doña Claudia, pero digamos en el mapa, o sea, voy a ver si me explico. Lo que vi, porque no está listo, por supuesto, el proyecto y los buses y todo esto, sino que vi puntos donde están donde cerca, empatan, pero no, sí, donde empatan, pero yo dije, bueno, pero al día de hoy, realmente no hay ningún tipo de nodo real de integración. Okay. Entonces, ahora lo que estamos trabajando justamente con el MOP es que estas troncales realmente conectan en este nodo de integración con el tren y vamos a generar una infraestructura, nodos reales de integración donde la gente de manera fluida, segura, pueda conectarse del bus al tren de una manera fluida. En este momento eso no existe. Eso no existe al día de hoy y yo creo que cualquier costarricense que haya utilizado transporte público puede dar fe de eso. Lo que nosotros queremos es hacer algunos cambios, rutas troncales que estén conectando con el tren y conectarlas en estos nodos de integración que generan una infraestructura especial para esto, en donde el tren llega, yo de manera segura me bajo,
me conecto con el bus o viceversa, pero también me conecto con ciclovías, me conecto con otro tipo de movilidad motorizada y no motorizada y realmente empiezo a darle a la gente una respuesta a sus necesidades. Eso el día de hoy no existe. Entonces, lo que usted está viendo ahí, en efecto, son los nodos de integración, los puntos de convergencia, no solamente con el bus, para los cuales vamos a hacer infraestructura. Para esa infraestructura de estos nodos de integración que están ahí, la concesión del tren va a pagar por esa infraestructura, de la cual se van a beneficiar todos los usuarios de buses, porque van a llegar ahí. No solo los que usan el tren. Porque también usan el tren, pero ahora se van a poder conectar de una manera fluida y se van a retroalimentar. Más allá, los 21.3 millones que también está donando el Fondo Verde del Clima es para llevar eso a otro nivel y poder hacer también infraestructura complementaria que no necesariamente esté metida ahí. Entonces, realmente sí hay un cambio muy significativo para una persona que logre llegar a un solo punto, a conectarse en una infraestructura adecuada, segura, eficiente, con otros medios de transporte, no solamente el tren, sino con ciclovías, con otros medios de transporte de última milla, taxis, otro tipo de medios de transporte, o con espacios públicos seguros donde yo pueda caminar. Entonces sí hay una diferencia. Y ese mapita, tal vez, Randall, justamente esos nodos de interconexión, lo que está visibilizando es esos puntos donde se va a hacer una infraestructura nueva para facilitar que esa integración se dé. Y yo creo que ese es el otro elemento muy interesante de poner sobre la mesa, ¿no? Y aquí es a donde se hace muy evidente que cuando hablamos del tren, no solo estamos hablando del proyecto del tren, sino de toda esta infraestructura complementaria que al final, insisto, tiene un efecto dinamizador en la economía, en el empleo, en mejorar muchas condiciones de vida, como bien lo señalaba doña Claudia. Me quedan 2 preguntas y 2 minutos. Okay. Doña Andrea, directamente, el proyecto dice, por lo menos la publicidad oficial dice que se reducirán 62,000 toneladas de CO2, okay, anualmente. Pero algunos estudios dicen que eso es el 0.9% de la cantidad de emisiones que generamos. Eso es así y vale la pena, digamos, desde el punto de vista ambiental, decir, bueno, sí, vamos a hacer esta inversión que tiene otros beneficios, claramente, pero que en temas ambientales solo nos reduce el 0.9% de las emisiones. Vamos a ver, hay unos datos y estaba justo viendo el dato que tengo, que es el que está, es de 7.6 millones de toneladas, ¿verdad? Ese es el dato que está a nivel del Fondo Verde del Clima. Vamos a ver, 7.7 millones de toneladas, sí, debe ser las totales. Sí, 0.9. Sí. Esas son las totales anuales. Tengo que revisarlo con calma, ese dato. A ver, Banda, lo que sí, vamos a ver, creo que hay 2 elementos. Cuando se hace la estimación del impacto en toneladas, y vuelvo, cuando pasó el filtro del Fondo Verde, uno de los datos justamente que se hacen a la hora de hacer estos análisis en el Fondo Verde del Clima es cuánto dinero voy a invertir y cuál es el efecto justamente en descarbonizar. Y aquí lo que está puesto sobre la mesa es que justamente este proyecto primero tiene unas emisiones directas, que son estas 7.9 millones de toneladas, y ya ahorita vemos el dato, si es totales o es anuales, ahí prefiero verificarlo antes que decirte algo que no esté del todo correcto. Pero lo segundo es el impacto en realidad en proyecciones de emisiones evitadas, porque lo que estamos hablando es de cambiar la estructura de movilidad del país. Y eso sí tiene, ¿verdad? Que ahí al final es poner un parteaguas para que esa tendencia que tenemos tan grande de motorización se detenga, porque esa es la que tiene un efecto enorme en emisiones, y justamente logremos que mucha de esa gente que hoy usa ese vehículo, al menos en esos desplazamientos del trabajo y en esos desplazamientos del día a día, lo pueda dejar guardado el que quiera para cuando salga a pasear el fin de semana, pero en estos desplazamientos diarios al menos logremos trasladar a mucha de esa gente al uso del transporte público. La última pregunta, doña Claudia, ¿qué pasa con las empresas cuestionadas? ¿Pueden participar en esta concesión? Usted sabe que las más frescas que tenemos, ahí está Esmeco y H. Solís. ¿Pueden participar en esta concesión?
Muchas gracias, Randall, por hacerme esa pregunta. Es importantísima y yo más bien, créame que si usted no me la hubiera hecho, yo le iba a pedir un espacio para aclarar un punto que me parece de vital importancia, porque yo creo que ahorita lo que tenemos es y con justa razón, un tema grave de confianza en los procesos de este tipo de proyectos. Decirle primero a la ciudadanía que el gobierno de la República rechaza completamente todo acto de corrupción y estamos comprometidos con transparentar absolutamente todos los procesos. En el caso del tren, absolutamente todos los documentos han sido públicos, han estado al escrutinio público, los hemos abierto, literalmente hemos abierto los libros, no solamente del estudio de factibilidad, sino que hemos pasado por muchos filtros, muchos actores han tenido acceso a esta información para que nos den su retroalimentación, para avalar alguna información, para mejorar otra información, que ha sido el caso, repito, de un grupo de expertos al más alto nivel del Banco Interamericano de Desarrollo, del INCAE, del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos, que generó una comisión, y de Fondo Verde del Clima. Entonces, la información es pública, tanto así que justamente la presentación de la audiencia de las precartelarias es pública, ahí está, y ahí es donde pueden ustedes confirmar que lo que yo estaba mencionando de la reducción de las unidades de trenes es una realidad. Estamos intentando generar la mayor cantidad de transparencia y recibiendo la mayor cantidad de retroalimentación, porque creemos que eso mejora el proceso y genera confianza en la gente de que se está haciendo de una manera correcta. El cartel, el borrador del cartel que se publicó mucho antes de que saliera el tema del caso Cochinilla, indica muy claramente que cualquier empresa que esté siendo señalada por actos de corrupción no puede ser adjudicada. No hay posibilidad. El cartel lo limita. Entonces, decir de manera categórica que las empresas que están siendo cuestionadas o que están siendo investigadas, que tienen adelante una investigación judicial, bajo ninguna circunstancia podrán formar parte del proyecto del tren eléctrico. Y eso lo indica el cartel. No salimos a hacerlo a raíz del caso Cochinilla. El cartel se publicó antes. Es más, como todo lo hemos hecho público, la gente puede confirmar que el cartel se publicó antes. Está ahí. Y en efecto, indica claramente que una empresa que haya sido señalada por actos de corrupción no puede ganar el proceso de licitación del tren. Son las 2:50. Doña Andrea, muchas gracias por haber participado en el programa. Gracias a ustedes, Brandon. Y gracias, doña Claudia, también por el espacio, y a todos los que nos escuchan. Muchas gracias, doña Claudia, por su apertura a responder todas las consultas que teníamos. Con muchísimo gusto, y estaremos dispuestos a aclarar todas las consultas que hayan, no solamente ante la ciudadanía, mediante los medios que nos prestan estos espacios para hablar con la gente, sino obviamente también con toda la disposición de aclarar cualquier duda que puedan tener los señores diputados o las señoras diputadas en el momento en que esto vuelva a formar parte de la conversación en la Asamblea Legislativa. Necesito la canción para cerrar. Toca a la ministra el día de hoy, porque yo ya he escogido canciones, entonces la ministra creo yo que es la que corresponde que escoja canción. Con esta tarde así sin lluvia y demás, me voy por Los Aretes de la Luna, de la Sonora Matancera. Los Aretes de la Luna. ¿Ya vio? Opa. Gracias, doña Andrea. Yo pensé que iba a pedir Tren al Sur. 2:51. Don Cuauhtémoc, ahí está en la Sonora Matancera. No lo había escuchado, lo admito, pero bueno, vamos a oírla. Doña Andrea, muchas gracias. Doña Claudia, muchas gracias. Gracias a usted. Gracias a usted. Muchas gracias. Y nadie había pedido una canción de la Sonora Matancera en Matices, así que por primera vez la Sonora Matancera despide el programa. Hasta luego y feliz tarde.